Buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos también que nos van a seguir en diferido. Dios les bendiga grandemente y bienvenidos a este tiempo, un tiempo de análisis, un tiempo de estudio del texto sagrado que vamos a estar revisando nuestra clase 2 que tiene que ver con el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos desde el 9 hasta el 13. Dos cosas muy puntuales estaremos trabajando hoy: el bautismo del Mesías y la tentación. Así que vamos a orar para iniciar. Bendito eres tú, Padre, Rey del universo. Te honramos y te agradecemos por esta hermosa oportunidad, esta bendición que tú nos has permitido estar reunidos juntos para honrar tu nombre y de esa manera, papá Dios, poder ser y hacer las cosas en bendición conforme a tu voluntad y de acuerdo a tus propósitos. Gracias, Padre, por la oportunidad, gracias por la vida y gracias por esta hermosa bendición. Te honramos, te agradecemos y bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, y te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo, por lo que tú realizas para nuestras vidas. A ti sea el honor, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, vamos a empezar. Trabajamos ya la semana pasada propiamente con la sección que tiene que ver con el principio del Evangelio y hemos entendido propiamente el término euangelión, que hace referencia a ese mensaje de transformación integral de vida, ese mensaje de restauración, ese mensaje el cual nos lleva y nos direcciona a algo muy especial, y que tiene que ver con eh, la restauración, la transformación de nuestra vida, y eso tiene que ver con el mensaje transformador. Eso nos ayuda a ir entendiendo cómo Dios va transformando nuestras almas. Pero ya para el capítulo 2 dice, perdón, para el capítulo 1 verso 9 dice: y llegó a ser en aquellos días que vino, estoy leyendo el texto en griego, vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue sumergido hacia adentro a el Jordán por Juan. Obviamente la traducción o la forma en cómo está escrito en el interlineal suena extraño y obviamente nos da algunas palabritas extrañas. ¿Qué nos está diciendo aquí? El término kai egeneto, que es un verbo del segundo auristo, significa llegar a ser uno con. Y dice que llegado aquellos días, Jesús fue a Nazaret, especialmente a Galilea, y ahí fue bautizado, ¿sí? Es interesante este término, fue bautizado. El término en griego es ebaptizó o ebapticé, que significa que fue sumergido. Es un verbo, en este caso, que es como una acción constante, que ese bautismo de ese momento tuvo un impacto de transformación, de desarrollo, un impacto restaurador. ¿Ya? Y él es bautizado en el Jordán. ¿Por quién? Por Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista, propiamente. Y el verso 10 dice: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse de los cielos. Vamos a revisar un poquito esto. Dice que fue abierto e inmediatamente subiendo fuera del agua, ¿sí? Vio siendo abiertos los cielos y el Espíritu tal como una paloma. Y aquí vamos a ir indagando algunos términos. Obviamente, empecemos con
fueron abiertos, que viene del término hisomenou, que significa o es un verbo que hace referencia a que es como hubo una plenitud, una apertura, una constante que va más allá de solamente verlo físicamente. Los cielos o Uranus, que no solamente hace referencia a lo físico, sino también al ámbito espiritual, y que el espíritu, y aquí hay un proceso de traducción, peristerán, y este viene del término peristea, que no significa paloma. La traducción le pone tal como una paloma. El término significa como un ave, ¿sí? Haciendo referencia a un ave X, que podía estar, no específicamente una paloma que descendió hacia él. Aquí hay una figura muy importante que nosotros debemos entender, propiamente que el término no dice que era una paloma, sino que era como una figura o era como un aletear de aves, dice el arameo. Y cuando dice un aletear de aves, el movimiento del aleteo forma como una silueta. Entonces el sentido ni siquiera es un ave, ni siquiera es una paloma, sino es como una silueta, como algo que se nota, pero no específicamente es un ave, ¿sí? Hay que entender. ¿Por qué? Porque inmediatamente si se establece como si fuera un ave, literalmente hay de dónde agarrar para poder dibujar o presentar o incluso armar, y ahí entran ya líneas idolátricas. Es decir, rompemos el mandamiento que dice, no te harás imagen alguna de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces, ¿qué está diciendo? No podemos darle una imagen, una forma. Por lo cual, el texto no está haciendo afirmación a que literalmente era una paloma, ni tampoco que era un ave, sino es como una silueta. Al decir es como, es un intento de darle o intentar explicar qué es lo que vio Yohanan de cuando estaba bautizando. Entonces, ¿qué es lo que observó? Dice, vi los cielos abiertos, que es una figura obviamente de corte visionaria, y cuando vi los cielos abiertos, vi bajar como una silueta, como algo que no se puede explicar, como un aleteo de aves que se posaba sobre él, y obviamente ahí es cuando el Evangelio de Mateo dice, y escuchamos decir, incluso Juan expresa, escuchamos decir, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Esto no lo plantea directamente Marcos, solamente presenta que al abrirse el cielo y el Espíritu como paloma que desciende sobre él, y vino una voz del cielo que dice, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿ya? Entonces Mateo lo trabaja, Juan lo trabaja y Marcos indirectamente lo está planteando, indirectamente, no lo está planteando de manera directa por obvias razones, por diferentes causales, porque quizás es algo que a los grecorromanos no les interesa mucho. Solamente les interesa saber, conocer qué pasó. Y esto es lo que pasó. ¿Sí? Eso es lo que está explicando Marcos en medio de su escrito. Entonces, la pregunta que aquí debemos nosotros realizar es propiamente, uno, ya hemos explicado que ni siquiera era un ave, sino que le dan como una forma, una silueta de un aleteo de ave. Esta misma realidad se encuentra en Génesis capítulo 1, verso 2.
¿Alguien que me ayude con la lectura de Génesis 1:2, por favor? Génesis 1:2. Uno a la vez, no todos. Génesis capítulo 2. Génesis No, capítulo 2. capítulo 1, verso 2. Ya dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gracias. Ahí cuando el texto expresa y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ese se movía es el mismo término que se utiliza, por ejemplo, en el arameo de Oquelos, como también el Targum, es el mismo que se utiliza para Marcos. ¿Qué quiere decir? Que ese mover o ese aleteo de ave como que apareciera es como esa silueta. Le pongo de otra manera. Cuando usted está al mediodía y el sol está fuerte y en la vía de asfalto, no sé si usted ha podido observar a lo lejos que se forma como una silueta, se forma como un espejismo. ¿Ha podido observar eso? Entonces, algo similar. Que no puede explicarlo, no sabe qué es, solo usted sabe que es el movimiento o el calor que está manifestándose ahí. Entonces, algo similar es lo que intentan explicar en este ámbito, ¿ya? Una vez entendido esto, entonces nosotros entramos en ese ámbito del umbral cósmico, ¿ya? En ese umbral cósmico está el bautismo, se manifiesta el espíritu y hay un proceso en el desierto. Hay una acción física en el Jordán, una solidaridad histórica en el sentido de que Juan le está bautizando, se manifiesta el espíritu de vida o el Ruach HaKodesh e inmediatamente se mueve al desierto para una experiencia de un conflicto muy profundo, que muchos dicen es un conflicto cósmico. Esta transición en el Evangelio de Marcos es muy rápida, muy rápida. Si usted revisa, solamente del 9 al 13 tiene 4 versos, ¿sí? 4 versos, en donde se habla del bautismo, se habla de la manifestación del Espíritu y se habla del proceso de la tentación. 4 versos, rápido. En cambio, en el Evangelio de Mateo va a ser mucho más extenso y no digamos el de Lucas. Lucas, toda la introducción y la niñez se hace súper extenso. Juan igual entra con una categoría de introducción, pero no topa varios detalles. Pero Marcos lo hace algo rápido porque el interés de Marcos es ir directo, como dice el dermatólogo, directo al grano, ¿sí? Entonces, esa es la línea. ¿Qué podemos observar? ¿Quiénes estaban durante ese periodo para que usted tenga un conocimiento histórico en ese ámbito? Recordemos que el tetrarca, el Herodes Antipas, estaba en la periferia marginal, es decir, en toda la parte superior, conocido también como Galilea, ¿sí? Y aquí está el mar de Genezaret, en donde ahí el Mesías va a hacer diferentes milagros. Hay un proceso escatológico de Juan el Bautista, en donde se encuentra entre los sectores tanto cerca del Mar Muerto como en el proceso del Jordán, donde se va a realizar el bautismo, ya que evoca la restauración nacional de el Éxodo
Y recordemos que es por este sector que ingresan con las conquistas con Josué. Entonces es por esta parte. Ya llegan, conquistan y empiezan todo el proceso. Y que Juan el Bautista estaba al otro lado del Jordán, posiblemente en este sector, donde entra a Judea propiamente y está también lo que es Judá y lo que está el templo. En la administración romana hay una presión tributaria, ocupación imperial y eso está afectando a todo Israel, a todo Israel. Sin embargo, el centro es Judea, ¿sí? Jerusalén. Samaria no es tomado mucho en cuenta, aquí Samaria. Y Galilea, casi lo que se diga en Galilea difícilmente llegaba a los oídos de los romanos. Entonces, el proceso en Galilea no es tan fuerte como el proceso que sí se desarrolla en Judea. Y eso es un poquito para ubicarnos cómo se iba desarrollando todo el proceso previo al ministerio del Mesías. Es decir, que el Mesías probablemente en una de las festividades, él llega a Jerusalén y el momento de llegar a Jerusalén, en su retorno se encuentra con Juan el Bautista y en ese momento el Mesías es bautizado. No lo digo yo, eso lo expresan algunos autores sobre esta realidad. Dentro de la realidad pastoral, el Sitzenleben, que significa la forma de vida, muestra una comunidad judeo-cristiana que intenta asimilar el sufrimiento, el rechazo, la persecución por parte de Roma. Dentro del paradigma, en cuanto a la línea teologal, la identidad del Mesías es ligada indisolublemente al sufrimiento. La fidelidad a la filiación no exime del conflicto, sino que le introduce al creyente en medio de este proceso conflictivo, porque hay un consuelo. Y ese consuelo ahora es el Mesías cumpliendo los procedimientos que tenía que cumplir. La geografía de la insignificancia para muchos, Nazaret y Galilea no era un lugar importante como Judea en este ámbito. No tenía una importancia profunda. ¿Sí? Por esta causa, muchas de las situaciones que se daban en Galilea, como ya lo expliqué, incluso en Samaria, no era tan interesante como las cosas que sucedan en Jerusalén o en el templo. Dentro de esas líneas, John P. Mayer va a hacer referencia que la sumisión del Mesías sin pecado a un bautismo, en este caso del perdón, era tan incómoda que la iglesia primitiva jamás la habría inventado. Es decir, no lo hubiesen permitido en este ámbito porque ellos desarrollaban, especialmente los judíos, una tevilá, que es un baño de purificación. ¿Sí? Entonces llega un proceso que el que viene a darse el baño de purificación o el bautismo no tenía de qué purificarse. Y esa es una de las causales. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el término bautizo para que usted sepa algunas aproximaciones dentro de las líneas judías, especialmente en los escritos del Qumran, podemos encontrar propiamente estos baños o tevilá que se hacían especialmente los esenios, lo posible, o considerados, o los prosélitos que se daban este baño de purificación. Esto en las enseñanzas o en la profundización de Reutemann hace referencia propiamente que la gente de Qumran, de acuerdo a los datos arqueológicos, ingresaban constantemente a realizarse estos baños de purificación. Y estos baños de purificación en algunos casos eran todas las mañanas a las 4 de la mañana. Es lo que hacen referencia algunos eruditos. Hay algunos escritos en los cuales dicen que cada vez que
por ejemplo, un escriba, mientras estaba desarrollando, como en el caso de Qumran, una copia del escrito de Isaías, el momento que se encontraban con el tetragramatón o el nombre del Eterno, YHWH o Yud-Het-Vav-Hei, para entenderlo desde ese ámbito, primero se iba, se daba el baño de purificación, volvía, escribía el nombre y nuevamente retornaba y se daba otro baño de purificación. Entonces, ese era un sentido de limpieza, de sentirse puro. De ahí ese pensamiento de baptizo ya en griego eh, hace referencia que no solamente va a ser un baño, no solamente es me voy y me purifico, sino que en el Mesías es referente a sumergir, hundir, introducirse completamente en el agua, pero a más de eso tiene el símbolo de sumergirse en la enseñanza o empezar un nuevo proceso de vida o proyectarse a un cambio transformacional con un propósito. Y en muchos de los casos, los que realizaban un tipo de bautismo, si es que era de corte de la línea judía, propiamente también era considerado como un símbolo del rey. Entonces, todo eso tiene implicaciones, no está por estar, ¿ya? Y a su vez podemos entender una línea escatológica en cuanto a ese bautismo con el Espíritu, ¿sí? En medio de todo esto, el desgarro cósmico de Marcos capítulo 1, verso 10, en donde dice, y luego cuando subía, se abre los cielos, ahí tenemos anoigo, que usa Mateo y Lucas, es una revelación temporal de apertura, pero sixizo es como un acto violento de rasgado del cielo, por así decirlo, ¿sí? Y toma la misma perspectiva de Isaías 63:19, en donde dice, ojalá rasgaras los cielos. Entonces, ese término rasgar es el que va a tomar Marcos, el largo silencioso de Dios, o ese periodo en el cual no había profeta, ahora termina y nuevamente pueden observar que la manifestación espiritual posa para dar una nueva esperanza, una nueva directriz. O sea, el pueblo de Israel, propiamente aquellos que estaban observando este bautismo y aquellos que miran el accionar del Espíritu del Señor, es un símbolo esperanzador, redentor, transformador, es decir, es una acción única que Marcos está presentando para decir, este es el principio esperanzador de algo sobrenatural que va a venir. Y ese algo sobrenatural obviamente está presente en el ministerio del Mesías. Y por eso, a continuación, trabaja el ministerio del Mesías. Claro, previo a todo un evento de la tentación. Si nosotros observamos, este era una forma gráfica de observar ciertas líneas escatológicas. Génesis capítulo 1, verso 2, como yo les había explicado, ¿sí? Está el aleteo del espíritu, el Ruach Elohim, que está sobre la faz de las aguas. Y de la misma manera como el Ruach inicia el proceso de la creación en Génesis capítulo 1, verso 2, en el libro de Marcos ingresa inmediatamente para decir, este es la inauguración de la nueva vida en el Mesías, un nuevo camino. Y en Génesis capítulo 8, esa palomita que es enviado por Noé y trae algunos ramitas verdes propiamente,
muestra el fin del diluvio y la restauración cósmica en la tierra. ¿Qué indica entonces el símbolo que está presentando Marcos y obviamente Mateo y los otros apóstoles? Es un mensaje esperanzador para el pueblo. Joacín Jeremías, un autor especialmente de los escritos de editorial Cristiandad, va a expresar o subraya que este es un sentido semántico de corte semítico que va por encima de cualquier pensamiento helénico, es decir, de cualquier pensamiento griego. ¿Cuál es ese corte semítico? O sea que es una figura en donde el espíritu como tal, ese aleteo o esa forma que se manifiesta da origen a la creación. Pero nuevamente esa misma forma que posa o yace sobre el Mesías da origen a la redención de su pueblo. Oiga, qué lindo. Qué lindo ir entendiendo cómo Dios empieza un proceso de restauración, de transformación, de renovación con un símbolo, no de la palomita, no, ni de una ave, no. Quitemos esos pensamientos de escuelita dominical. Ahora ya veamos más claramente, porque ahí el texto no nos está mostrando esto, sino es como ese aleteo, como esa silueta está dando el origen a un proceso redentor y transformador en ese ámbito. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Estamos bien o ya les perdí en el espacio? Ahí sí puede encender su cámara. Solo Ruth levanta el dedito, el pulgar. Si vamos captando la idea de lo que Marcos está planteando y trabajando, y no solo él, sino también más adelante los apóstoles también van a presentar, en este caso Mateo, y también el doctor Lucas va a estar haciendo referencia a estos detalles, al igual que Juan. Sí, Isaías, todo está claro, sigamos. Ok, gracias por compartir conmigo. Entonces, una vez que nosotros vemos este detalle, ahora viene esa voz celestial, en término hebreo, bat kol. Bat kol, como tal, significa como esa apertura especial. ¿En dónde está esa corriente o esa manifestación del Hijo? Alguien que me ayude con la lectura de Salmos 2:7. Otra persona con Isaías 42:1 y otra persona con Génesis 22:2. Salmos 2:7, Isaías 42:1 y Génesis 22:2. ¿Me confirma el que tenga ya Salmos 2:7? Tengo ya Salmos 2:7. Amén. Le escuchamos. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yo publicaré este decreto. Me ha dicho, mi hijo eres. Ese es el protocolo. Gracias, mi querida Ruth. Ese es el protocolo, esa es la línea, esa es la entronización del monarca desde la perspectiva davídica. Y por eso se abren los cielos y se escucha esa voz que dice, de acuerdo a Marcos, tú eres mi hijo amado, ¿sí? Mi hijo eres tú, es la traducción. Tú eres mi hijo amado, mi hijo eres tu Salmo 2:7, ¿sí? Ahora, desde la línea patriarcal, ¿qué nos dice Génesis 22:2? Otra persona que me ayude con Génesis 22:2. Lee, nadie ha estado con la Biblia. Yo tengo paz, yo tengo. Ok, vamos Dice, contigo, mi querida Ruth. y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Ahora toma tu hijo el único. Oiga, pero si usted revisa el texto sagrado, no era el único hijo Isaac. ¿Cómo así no era el único, no? Porque tenemos a Ismael. Entonces, ¿por qué hace referencia a su hijo? Utiliza un término en hebreo que es Yahid, y ese término significa el que es más importante para ti. Ese es el uno, el que es más importante, el que es de la promesa, dicho de otra forma. Entonces, ¿cuál es de la promesa? El Mesías, y él es el Hijo amado. Dentro de las corrientes proféticas, Isaías 42:1. Alguien que me ayude, por favor. Isaías Lo tengo 42. listo. Dice, miren a mi siervo al que yo fortalezco. Él es mi ungido quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. En la corriente profética, especialmente Isaías 42:1, es como que da todo el fundamento y no sabemos a ciencia cierta si Marcos toma este pasaje y lo presenta directamente en este texto del verso 11. No sabemos, no podemos especular en esa línea, no tenemos toda la evidencia para decir, sí, Marcos tomó y copió esto y lo puso. Pero el hecho es que en esta profecía 42:1 dice, este es mi siervo, hablando del siervo sufriente, Ebed Yahvé, este es mi siervo, y mi espíritu se posará sobre él. Oiga, y la manifestación, se abren los cielos y el espíritu del Señor baja y se posa sobre él. Y hay una palabrita más, en él tengo complacencia. O sea, en él está mi placer, por así decirlo. Sería como una forma o intento de traducción. Entonces, en Él está mi placer, en Él está mi manifestación más increíble, por así llamarlo. ¿Sí? Entonces, el Mesías es esa síntesis mesiánica, tanto de la línea de Salmos, tanto la línea de la Torá, como la línea de los profetas, lo cual todo nos muestra que que el Mesías cumple todos los procesos. Y por eso el verso 11 nos presenta lo que nos presenta. ¿Sí? Daniel Bayorín expresa una filiación divina vinculada al sufrimiento original en la matriz del judaísmo del segundo templo. O sea, el Mesías es esa figura vinculada a ese proceso de sufrimiento. ¿Y quién dijo esto? ¿Quién expresó que él dejó su divinidad para tomar forma de hombre y en forma de hombre ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Quién manifiesta esto? Ahí les quiero. ¿Quién dijo esto? Pablo, Muy bien, mi querida Sonia, gracias. Pablo. ¿En dónde? En el himno cristológico. ¿En qué carta? ¿Recuerdan? pastor, no estoy seguro, pero quizá Romanos. En Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 9. Ahí está. Pablo también haciéndose presente en este proceso. Oiga, qué lindo cuando nosotros vamos entendiendo, vemos cómo se conecta no solamente esa corriente de línea del monarca davídico, también se conecta la corriente patriarcal dentro de la Torá, se conecta la línea profética y también se conecta la línea
de Pablo como el último apóstol, o como él dice, el adoptivo. Todo eso para mostrarnos quién era él. Obviamente esto va a producir diferentes choques. Y dentro de esto entra en el desierto, va al desierto. Cuando usted revisa el verso 12 y dice luego, el espíritu le impulsó al desierto. ¿Cuál? El espíritu que se manifestó como un aleteo sobre sus hombros, el espíritu que ya estaba en él. ¿Qué le motiva? El hecho es que en su interior era necesario este proceso. De acuerdo a Pablo, perdón, de acuerdo a Marcos, vamos a observar que él está en el desierto 40 días y era tentado por el Satán y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Durante 40 días Jesús sana la historia de Israel donde el pueblo fracasó. El Hijo permanece en absoluta fidelidad, aún ante la acechanza del a Satán. La intimidad. Éramos como de esa línea nupcial. El desposorio inicial y la intimidad inquebrantable en su relación con Dios, en esa conexión para dejarnos un ejemplo pedagógico, es lo que realiza. La rebelión. Recordemos que dentro del Antiguo Testamento hay un personaje llamado Azazel, e incluso se hacía un sacrificio en inicio de las festividades, en donde se sacrificaba un macho cabrío, ¿sí? O un chivo, decían otros, el cual viene siendo hasta la fecha como esa terminología que se dice es un chivo expiatorio. Oiga, él era sacado al desierto y después de hacer las diferentes bendiciones, se le entregaba como sacrificio a Sacel en el desierto. Revise el texto. Esto está presente en el libro Levítico y Deuteronomio también. Tenemos también esa revelación que hubo por la murmuración en el libro de Éxodo, la idolatría, espíritus de maldad presentes en el desierto. 40 años el pueblo de Israel estuvo en el desierto y murió toda una generación. El Mesías estuvo 40 días como representación de que durante toda su vida, desde que nació hasta que fue llevado, o bueno, hasta que resucitó, él también sufrió constantemente la tentación. Así que no es solamente un momento que se dio ahí y ya no hubo más tentación, ¿no? El texto, tanto Marcos, aunque Lucas y Mateo son más pedagógicos en esa línea, nos muestra y enfatiza que todo lo que vivieron o todo lo que vivió el Mesías desde que nació hasta que resucitó, literalmente él fue tentado en 3 áreas, muy puntuales, pero Marcos aquí no lo dice. En ese momento, Marcos creo que se le acabó la tinta y no siguió escribiendo sobre la tentación, sino pasa directamente al ministerio. Literalmente, el término ekkabalei es expulsar, arrojar, echar fuera, es una intensidad dinámica superior en cuanto a la traducción de impulso. El término que está utilizando aquí Marcos es el mismo verbo utilizado en todo el Evangelio para
describir la expulsión violenta de los demonios, por si acaso. Y el espíritu estaba ahí activamente también haciendo su obra, manifestándose en esa línea, ¿sí? Entonces, quiero que podamos observar en la línea de la tentación el verso 12, especialmente el 13, ¿ya? Ahora sí les presento. Aquí estamos, compartimos, listo. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Vamos a ver el griego para ir profundizando. Kai en te, hermenou, teseraconta. Aquí está 40 días, gemera como tal es día, peiras o menos, siendo puesto a prueba. Peiras o menos, que viene del término peirazo, que significa estar en una constante opresión o estar en una constante forma de prueba o dificultad que estaba ahí. Y dice, Jupotú Sataná, ¿sí? Que en este caso dice, estaba puesto a prueba por el adversario. Satán significa el que divide. Satán como tal es el alguacil, el que juzga, también hace referencia al que pone acecho, entre otras terminologías que se ha dado tanto dentro del Antiguo Testamento como ya llegando hacia la línea de la apocalíptica, que fue escrito durante esos 400 años de silencio, que se empieza a observar líneas más apocalípticas como que el Satán es un ángel o es un querubín, cosas así, que se va dando una figura o va tomando literariamente como una forma. Sin embargo, aquí es adversario. Sin embargo, está presente un artículo y el artículo que está presente en griego es un artículo genitivo. Y el artículo genitivo singular masculino, tou, que es el que está presente aquí, este de aquí, al ser genitivo, no necesariamente está haciendo referencia que Satana sea un sustantivo, sino que puede ser también visto como un adjetivo. Pero eso es para otro estudio, para ir entendiendo esa parte. Y luego dice, y estaba siendo con las bestias y los mensajeros, si es que tomamos la línea literal de este interlineal, dice, estaba haciendo con las bestias y los mensajeros, estaba sirviéndole a él. Entonces aquí hay una línea que no solamente el adversario estaba presente, sino también que estaban las bestias salvajes. ¿Sí? Therión viene de ter, la raíz. Esta palabrita, ter, significa bestia, pero una bestia de animal salvaje. ¿Sí? Cualquier tipo de ser salvaje que estaba en el desierto, literalmente venía como ataque. Sin embargo, el sentido de bestias salvajes también eran considerados como líneas de entidades espirituales de maldad en aquel entonces. Por lo cual el Mesías es tentado, es seducido, pero también es atacado por toda entidad espiritual o entidad
negativa y eso lo vamos viendo en el desarrollo de los evangelios. A medida que va desarrollando, tiene una lucha constante, es como una guerra cósmica, es como esa guerra, como la guerra de las galaxias, constantemente están en lucha, ¿no? Algo similar vemos al Mesías que durante toda su vida él tiene una lucha constante en este ámbito espiritual, pero dice algo muy profundo y una enseñanza para nosotros. ¿Cuál es esa enseñanza? ¿Qué es lo que nos dice? Que usted y yo también vamos a tener esa lucha todos los días y Pablo lo va a entender correctamente. Alguien que me ayude leyendo Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, que me ayude con la lectura, por favor. Y en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, y si la mente no me falla, parece que es los versos, a ver, aquí lo tengo, versos 16 y 17. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Gálatas Listo, capítulo 5. pastor. Amén. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas acciones. ¿Se da cuenta lo que dijo el apóstol Pablo ahí? Dice, ¿saben qué? Ustedes van a tener esa lucha. Va a estar presente esa lucha y por causa de esa lucha, en muchas ocasiones ustedes no van a lograr lo que están deseando lograr. Marcos presenta justamente esto porque está dando a conocer que incluso el Mesías tuvo esta lucha constante. Y al tener esta lucha constante, diaria, si el Mesías tuvo eso, ¿quién es usted para librarse? Usted también va a pasar por ello. La diferencia es que ahora los que están en el Mesías tienen las herramientas del Mesías para salir más que victoriosos en medio de esto, en medio de esta crisis. O sea que usted no puede decir es que el diablo me tentó y yo pequé, porque si usted está en el Mesías, sí, el diablo, por así decirlo, viene y tienta, pero usted puede salir más que victorioso porque juntamente con la prueba, Dios le va a dar la salida, le da la herramienta, el Mesías. Cómo él actuó, cómo él vivió, cómo él confrontó cuando estaba tentado. Llega y inmediatamente escrito está, puedes hacer esto, sí, pero también escrito está esta situación. Al punto que hay una lucha constante, como diría el apóstol Pablo, interna en nuestro corazón, entre lo espiritual y la materia, entre lo espiritual y lo carnal, entre lo espiritual y lo físico. Y esa es la lucha que usted y yo vamos a estar sufriendo todos los días de aquí hasta que hayamos muerto. Así que familia, tenemos que mantenernos constantemente en esa lucha. Porque el momento que usted vence propiamente, incluso viene esa parte en la cual dice que los ángeles, que son las energías de la creación, los titanes del universo, aquella restricción del poder divino, le viene y le ayuda a usted, lo mismo que le ayudó a Elías, lo mismo que le acompañó a los profetas, es decir, viene para darle alivio, fortaleza en medio del momento de crisis. Eso transforma un nuevo santuario en la presencia divina, un nuevo canto, una manifestación. Y eso trabaja en esperanza,
O sea, en medio de sus crisis, en medio de sus pecados, en medio de sus dificultades, sepa que está presente la presencia divina para ayudarle, fortalecerle y guiarle. Y así usted salga victorioso. Veamos el proceso dentro de una comparación entre Marcos, Mateo y Lucas. El estilo de Marcos en estos pasajes es breve, condensado, un poquito más cósmico. En cambio, Mateo es más amplio, más va de un corte, como se diría en latín, de catequesis, significa de enseñanza constante, más pedagógico. Lucas es más histórico, universal, porque está hablando a su queridísimo Teófilo. Entonces vemos que este texto, los tres van a trabajar de manera diferente. El descenso del Espíritu de Dios, una visión subjetiva, Marcos dice que vio. Mateo, en cambio, habla de que vieron, es decir, estaba el público. Y Lucas muestra un descenso mucho más personalizado. En la línea de las tentaciones, el proceso es interrumpido, propiamente, perdón, ininterrumpido, que significa que ese verbo ekbalei es un término que muestra que era constante desde que él nació hasta que resucitó, estaba presente constantemente las tentaciones y fue tentado en todo, pero él no peca. Para Mateo, el diálogo teológico se presenta en tres pruebas y para Lucas es esa acción topográfica de toda la acción que iba a realizar en Jerusalén para la libertad. Elementos propios, Marcos presenta fieras y ángeles, Mateo, el nuevo Moisés en el Sinaí, y Lucas, un énfasis en la línea de la oración. Entonces ahí tenemos cada estilo, cómo ha trabajado estos versos del 9 al 13. ¿Sí? En resumen, lo que hemos visto en esta noche. Nosotros hemos podido ir observando, hemos ido trabajando cómo desde un principio hay una victoria cósmica, que el Mesías se mantiene firme aún en medio de el mal, de la maldad, y él empieza un proceso de restauración para todos, de la mano del Espíritu. ¿Y cómo lo va a hacer? Observando cómo fue su vida, su ministerio, su acción y redención. El camino en todo esto no es fácil, ya que entra todo un proceso de trabajo que va a realizarlo en Galilea, y desde Galilea, trabajando, va todo el proceso de retorno nuevamente a Jerusalén. Y si nosotros vemos, hay una filiación y servicio. El Hijo amado es netamente aquel siervo obediente y es el que está en sumisión a la acción divina. Esto nos enseña que nosotros, desde que aceptamos a Dios, debemos mantenernos como siervos obedientes en sumisión para cumplir la obra de Dios. ¿Dudas, preguntas que usted tenga de estos versos? Obviamente habrá mayor amplitud cuando estemos trabajando el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, y entenderemos a la luz también de Juan este proceso de tentación. ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿Todo quedó claro? ¿No me entendieron nada? El silencio todo. Ok, vamos a orar. Mi hermana Sonia, tal vez está por ahí para que nos guíe en oración. Aquí estoy, pastor. Amén. Guíenos en oración para cerrar este tiempo de estudio. Amén. Amado Padre Celestial, una vez más te damos gracias desde el corazón y con el corazón
porque definitivamente que estar haciendo este viaje a través de tu palabra, de ir entendiendo a más profundidad el mensaje que ella nos trae, Señor, llena nuestra vida. Gracias, gracias, de verdad te damos por la vida del pastor, porque es él esa herramienta que tú has puesto en nuestro camino para poder hacer esta tarea de profundidad en tu palabra. Así que te pedimos con el corazón que sea tu bendición derramada constante y permanentemente sobre él, Señor, y a nosotros que el conocimiento que tú nos das en estos tiempos de estudio, Señor, nosotros podamos repasarlos y podamos cada vez más pedir al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento para que se quede fijado en nuestras vidas y así poder aprovecharlo de la mejor manera posible cada día, en cada situación, estando preparados para poder compartir esta enseñanza y esa profundización que tú nos permites poderla compartir con otros, Señor. Gracias te damos por este día maravilloso que tú nos has regalado, porque desde el amanecer estamos en esa oración y en esa comunión contigo, Señor de los cielos, reconociendo que cada día es un milagro en nuestras vidas. A ti damos toda la gloria y toda la honra en esta noche y permite que cada uno, cada uno de los que estamos reunidos aquí y de las familias que representamos, Señor, podamos ir a un descanso donde tu bendición, donde tu presencia sea la que nos permita descansar para mañana. Ojalá poder abrir nuestros ojos una vez más y contemplar las maravillas que tú haces cada día en nosotros y con nosotros. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Salvador y Redentor nuestro. Amén y amén. Amén y amén. Muchísimas gracias. Dios les bendiga, que tengan una bendecida noche, un lindo descanso y con algunos nos vemos el viernes, con otros el sábado y con otros el domingo. Que Dios les bendiga grandemente. Un abrazo fraterno. Adiós, Isaías. Hasta luego con todo. Bendiciones, Gracias, Nico. pastor.